Muy buenos días, hermanas, hermanos. Que tengan ustedes una hermosa jornada de domingo. Permítanme robarles unos 10 minutitos de su tiempo y compartir con ustedes el Santo Evangelio. En esta mañana vamos a acercarnos a Dios a través del evangelista San Mateo en el capítulo 16 del versículos 21 al 27, que dice así: En aquel tiempo Jesús empezó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces dijo Jesús a los discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hermanas, qué inmensa alegría poder en este domingo compartir con ustedes en este momentito la palabra del Señor. Quiero proponerte tres cosas para nuestra meditación. Primero, el sufrimiento, pero no nuestro sufrimiento, el sufrimiento de Dios en su Hijo Jesús, en esta primera parte del Evangelio. En la segunda parte, una reacción tan humana de parte de Pedro y una reacción tan divina de parte de Jesús. Y finalmente quiero compartir contigo el seguimiento y la llamada de seguimiento a Jesús. Entonces, queridos hermanos, estos tres ejes para nosotros en nuestra meditación en esta mañana nos permiten acompañar a este Jesús. Jesús anuncia su pasión. Anuncia no para victimizarse. El Evangelio nos invita a seguir el camino más difícil, pero el único que nos lleva a la salvación. Por eso, queridos hermanos, contigo quiero decirle a este Jesús: parece que la noche se te vino encima, Nazareno. Tú que un día sanabas las heridas con las manos de amor y reparabas las vidas rotas de aquellos que como ovejas perdidas buscaban un pastor. Tú que no solo reparaste vigas como un buen carpintero, sino que reanimabas el corazón roto de aquellos que como yo, y perdidos y sin dirección, nos ganaba el miedo. Pero Señor, sé que mi fe dice que la tumba jamás podrá detenerte, ni la muerte vencerte. Querido Jesús, ya el profeta Isaías había dicho de ti que eras un Mesías sufriente. ¿Cuántas veces me quejo yo ante mis sufrimientos? ¿Cuántas veces escuché decir a los jóvenes, a las señoritas, que esta vida no es vida? Quisiera salir corriendo de mi casa, y cuántas otras barbaridades. Nos aconsejas, Señor Jesús, muchas cosas. Después de la confesión de Pedro, en Cesarea de Filipo, Jesús, anuncias tu pasión. Después que te dicen los apóstoles en el anterior domingo, hemos escuchado: tú que eres el Hijo de Dios, tú que eres el Salvador del mundo, tú que eres el ungido del Padre, el Hijo de Dios vivo, tiene que subir a Jerusalén. ¿Para qué? Para padecer y morir y resucitar. Allí está para nosotros nuestra fuente. Padecer
porque me amas, morir a mis pecados y resucitar conmigo, Jesús, para renovarme. Te manifiestas como el Mesías, nacionalista, no Señor, sino como el Mesías doliente, como el siervo de Dios que es llevado al matadero. Entonces, querido Jesús, ¿cuál es mi modelo? ¿Tú o el mundo? ¿A qué debo de alguna manera imitar yo? ¿A este mundo que me presentan las cosas fáciles? ¿O tú eres mi modelo? Queridos hermanos, esto es para nosotros nuestra primera meditación. Una segunda meditación, la reacción humana y divina. Una reacción sincera de parte de Pedro. Hoy contemplamos a este Pedro, figura emblemática entre los apóstoles y gran testimonio y maestro de la fe. También como hombre de carne y huesos, con virtudes y debilidades como cada uno de nosotros. Pedro, queridos hermanos, no comprende, increpa a Jesús. Dios no lo permita, eso no te sucederá, le dice. La reacción del apóstol ante el anuncio de la pasión, queridos hermanos, denota que aún no ha comprendido absolutamente la misión de su Maestro y de su Señor. La reacción entonces de Jesús es la misma que tuvo en el momento de las tentaciones. Recuerda el primer domingo de Cuaresma, primer domingo de las tentaciones. ¿Qué le dice Jesús al diablo? Le dice las mismas palabras que a Pedro. Retírate, no tentarás al Señor tu Dios. Ve detrás de mí, Satanás. Pedro, queridos hermanos, se comporta como aquel ser humano, como aquel ser que Jesús increpa. Su comprensión de Dios no es la correcta, porque piensa como nosotros los seres humanos y no como Dios. ¿Te das cuenta esto? Muchas veces, queridos hermanos, somos capaces nosotros de hacerle hacer algo a Jesús, a Dios, en nuestros proyectos y que muchas veces ese proyecto es errado. Piensa en un momento, muchas veces tú, en qué proyectos pusiste tú tu fortaleza primero y después a Dios. Aquí vemos claramente quién tiene que seguir primero. Primero es la voluntad de Dios y no la nuestra. Una tercera meditación, queridos hermanos, es la llamada al seguimiento. Seguirte, Jesús, ¿cuánto cuesta? Cuesta lágrimas. Seguirte significa tener una obediencia madura que nos permite escuchar y ser responsables. Hoy vimos a nuestro Maestro tratando con cada una de las personas. Jesús no puede hablar con más claridad. Quien quiera salvarse debe seguirle, liberarse de las ataduras, amar sin límites, confiar totalmente en Él. Hoy consideramos que ver a Jesús y seguirle requiere, queridos hermanos, tener una obediencia madura que nos permite escuchar y ser responsables, capaces de responder. Y en esto solo es posible en las personas que son verdaderamente y aquellos que se han liberado de los caprichos infantiles y de las pasiones. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Así había dicho Jesús. Escuchar y responder la llamada de Dios en nuestras vidas, en todos los días, queridos hermanos, significa ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos y de seguir a los demás. Solo el amor hace posible este riesgo. A todos nos gusta vivir cómodamente, sin conflictos ni sobresaltos, pero si queremos ser fieles a Cristo, tenemos que perder los privilegios, soltar las comodidades y aprender a vivir arriesgándonos la vida por los demás. Solo de esa forma ganaremos la vida eterna. Te pregunto entonces una sola cosa en esta mañana. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo personalmente y seguirle a este Cristo? Amén. Con ustedes, como siempre, Padre Zamber. Feliz domingo para todos.